Queremos resolver cada ecuación exponencial escribiendo una ecuación de registro, y luego usando el cambio de fórmula base para logaritmos. He dado el cambio de fórmula base aquí en la parte inferior en rojo. Recuerde, el cambio de fórmula de base nos da una forma de evaluar cualquier logaritmo en la calculadora tomando el registro del número, y dividiendo por el registro de la base. Solo he dado el cambio de fórmula base para el registro común y registro natural porque estas son las dos bases en la calculadora, pero el cambio de fórmula base es verdad para cualquier base. Para resolver 5 levantados a la potencia de x igual 476, vamos a escribir esto como una ecuación de registro. Así que sabemos que tendremos un logaritmo. La base es 5, así que estará 5 abajo aquí. Un logaritmo es un exponente, nuestro exponente es x, así que el registro es igual a x y nuestro número es 476. Así tenemos la base de registro 5 de 476. Y ahora, las instrucciones nos dicen que evaluemos este registro utilizando el cambio de fórmula base. Vamos adelante y utilicemos el registro natural para significar que x será igual al registro natural del número 476 dividido por el registro natural de la base. Así tenemos registro natural 5. Así que ahora iremos al calculadora, y determinar el valor aproximado de x registro natural 476 dividido por el registro natural 5. So x es aproximadamente 3.8308. Lo que significa si tomamos 5 y levantamos a esta potencia, debe ser aproximadamente igual a 476. Y vamos adelante y compruebe eso. Y redondeamos levemente, por lo tanto el valor es solo un poco más grande de 476, pero esto verifica que solucionamos esta ecuación correctamente. De mirar nuestra segunda ecuación, nuestro primer paso será aislar la parte exponencial de la ecuación, de modo que necesitamos dividir ambos lados de la ecuación por 4, así que esto se simplifica a 1, así que tenemos 3 a la potencia de x es igual a este cociente aquí, 984 dividido por 4 Siemens igual a 246, y ahora, es como nuestro primer ejemplo, desde aquí escribiremos una ecuación de registro para saber que tendremos un logaritmo. La base es 3, un logaritmo es un exponente, así que el registro va a igualar a nuestro exponente x, y nuestro número es 246, y ahora evaluaremos este usando el cambio de fórmula base como las direcciones nos dicen. So x va a ser igual a varnos adelante y utilicemos el registro natural de nuevo. Tenemos registro natural de 246 dividido por el registro natural de 3. So natural log 246 dividido por natural log 3. X es aproximadamente 5.0112. Y volver a la ecuación original. Esto significa 4 por 3 a la potencia de 5.0112 debe ser aproximadamente igual a 984. Y vamos adelante y compruebe eso bien. Aviso, el valor está muy cerca de 984, por lo tanto, verifica nuestra solución x es aproximadamente 5.0012. También solucionaremos ecuaciones como esta usando las propiedades de los logaritmos en lugar del cambio de fórmula base en otro video. Espero que hayas encontrado esto útil.